saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde iniciar nuestra sección, un tema en tres partes. Un tema en tres partes. Y como cada tanto lo hago, vamos a estudiar una breve carta, pero muy profunda, y la vamos a estudiar en tres partes, y esta es la última carta antes del Apocalipsis. Me refiero a la carta de Judas, el hermano del Señor Jesucristo. Y tiene una salutación, una sección que dice falsas doctrinas y falsos maestros, unas amonestaciones y exhortaciones y una doxología. Cuando hablamos de salutación, obviamente es el saludo. Cuando es la doxología, son palabras al cierre, a la conclusión, con expresiones de alabanza a Dios. Entonces, vamos a dividirla según los subtítulos. Hoy corresponde estudiar de la carta de Judas, falsas doctrinas y falsos maestros. Entonces voy a titular la meditación del día de hoy, cuidándonos de lo falso, cuidándonos de lo falso. Y esta sección va desde el versículo 3 hasta el versículo 16. Obviamente no vamos a leer todo, sino que lo vamos a contextualizar. En otras palabras, voy a leer algunos versículos y le voy a dar el sentido, lo que expresan toda esta sección de versículos. Obviamente se presenta en la salutación, que es el saludo, se presenta este hombre de Dios, hermano del Señor Jesucristo, y desea que el Señor guarde a la iglesia, guarde a los que van a recibir esta carta, al pueblo en general, y declara palabras de misericordia, paz y amor hacia sus hermanos. Cuidándonos de lo falso. Entonces vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 4 solamente. Vamos a leer 3 y 4. Versículos 3 y 4 de la carta de Judas, y dice así la palabra del Señor. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una de las preocupaciones que manifestaron los apóstoles y hombres de Dios del tiempo del inicio de la iglesia fue precisamente poder preservar lo que se conoce como la sana doctrina, la sana enseñanza, la enseñanza bíblica lo más apegada a lo que la Escritura dice y centrada en la persona y obra del Señor Jesucristo a través de la cruz. Son varios los escritores que presentan esta preocupación. Vemos el caso del apóstol Pablo, que muchos de sus escritos corrige el error, da las advertencias a los tiempos futuros de apostasía, instruye a jóvenes ministros a ser fieles al mensaje del Evangelio y también trae la enseñanza sólida para el mantenimiento de la iglesia. Vemos también muy a la par con esta enseñanza de Judas a un maduro apóstol Pedro, que también corrige este error, refuta lo falso y posiciona a la iglesia en un punto de equilibrio y de fortaleza espiritual para poder sobrellevar no solo las cargas de los momentos de las pruebas,
sino también poder sostenerse frente al ataque del enemigo a través de las falsas doctrinas. Vemos también a un apóstol Juan, capítulos 2 y 4 también, de su primera carta, hablando del anticristo y del espíritu del anticristo, como esa entidad espiritual que un día tomará carne, o más bien dicho, se aposentará en un cuerpo de carne, que ha trabajado a través de las épocas engañando al mundo y también oponiéndose a Dios y queriendo destruir su obra. Entonces podríamos detallar varios minutos, quizás incluso un par de horas, si fuésemos más a lo profundo, respecto a la gran preocupación apostólica, la gran preocupación que manifiesta el Espíritu Santo a inspirar plumas, es decir, manos de escribientes inspirados, para no solo advertir a la iglesia de las situaciones, no solo posibles, sino reales, que se van a presentar, como ya se presentaron en el tiempo antiguo, de perversos hombres engañosos que entran a las congregaciones, entran al corazón y al núcleo de la iglesia a fin de confundirla, desviarla y ojalá destruirla. Ahora, hay tres formas que esto ocurre: a través de hombres ignorantes, a través de hombres manipuladores que quieren sacar provecho, y hombres directa y realmente movidos por el mismo diablo en sus corazones. Pero también este fenómeno se da por varios motivos, y uno de ellos, el más fundamental, hablando ahora y trayendo el contexto de la iglesia del siglo XXI, es porque la iglesia, no toda, pero gran parte, ha caído en la apatía respecto del estudio bíblico, ha caído en la autoconfianza, y es una iglesia, como bien dice el contexto y el marco del libro de Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, conforme a la iglesia de la Odisea, la del tiempo final, es una iglesia que está autoengañada, autoconfiada, de falsa imagen, y que siente que ya tiene una capacidad de estar desligada de Cristo. Todas estas cosas son, podríamos decir, caldo de cultivo para que las falsas doctrinas, a través de falsos maestros, hombres perversos, perturben la iglesia. Y Judas ataca precisamente esta mala práctica. Advierte a la iglesia, posiciona su palabra, que es palabra de Dios, y en una breve carta de 25 versículos, toca un punto neurálgico, toca un punto que siempre ha sido un dolor de muelas para la iglesia, que es que muchas veces, cuando la iglesia se debilita en las áreas de la santidad, la práctica de la verdad y la permanencia en la escritura, queda permeable para que se infiltren individuos fascinerosos, fabulosos, me refiero a hombres que siguen fábulas, hombres farsantes, hombres mentirosos, depravados, que si es que ven de alguna manera al rebaño de Dios es solamente como fuente de ganancia deshonesta. Y estos son los que traen perturbación. Y usa grandes y fuertes ilustraciones para comparar el proceder de estos tipos. Habla de Sodoma y Gomorra como ciudades representativas de la perversión que acarrea juicio, comparando la perversión de estos hombres que recibirán juicio. Presenta incluso la humildad de ángeles que no blasfeman de las autoridades superiores, a diferencia que estos hablan cosas infladas. Presenta también a tres tipos de personas y pone su ejemplo. Presenta a Caín como el asesino, porque estos personajes son asesinos de almas. Presenta a Balaam, aquel falso profeta que por lucro, por ganancia deshonesta, quiso maldecir al pueblo de Dios, como estos malditos están maldiciendo la vida de muchos. Y presenta a Coré, el rebelde, en el contexto del libro de Números, asociado con dos más, provocó que la ira de Dios se manifestase de una forma extraordinaria, pero terrible al mismo tiempo, donde este hombre, sus socios rebeldes y un gran grupo de personas que le simpatizaban y le seguían,
fueron tragados vivos al mismo infierno o Seol en ese contexto. Y después pone unas ilustraciones bien profundas, que son realmente manchas en el compartir, en la armonía, en la paz, en la comunión, en la unidad de la iglesia. También pone el ejemplo que realmente son como nubes sin agua, que el viento los lleva para cualquier parte, hablando de la ineficacia y la inoperancia de su actitud y de su doctrina. ¿Para qué sirve una nube sin agua? Para absolutamente nada. ¿Para qué sirve este tipo de personajes? Solamente para destruir, pero de ellos nunca podremos obtener nada positivo. También los compara con esos árboles de otoño, que dan pena, dan lástima, son dignos hasta de misericordia en parte, porque un árbol otoñal no da fruto, no tiene fruto y solamente está destinado a muerte. También los presenta como ese oleaje furibundo del mar que solamente azota, actuando también de esta misma forma. Estos personajes son azote para el pueblo de Dios. Y declara en el versículo 13 que a ellos les espera un terrible juicio. Toma también la referencia aparentemente del libro deuterocanónico o apócrifo en este caso, un libro que no tiene una inspiración real, pero se toma como referencia el libro de Enoc, declarando que también fue profetizado de antemano que iban a haber hombres de este tipo, hombres pecadores, impíos, murmuradores, detractores, querellosos, infatuados, personas prepotentes, arrogantes, altivos, blasfemos, de lengua rápida, de lengua fácil, pero con total repugnancia a la verdadera enseñanza. Son personas que solamente pueden traer perjuicio y daño, pero jamás una palabra genuina de esperanza, transformadora, transparente, cristocéntrica, bíblica. Hablan de su propio corazón inflamado. De este tipo de personas dice, cuídense. Pero hay una palabra en la cual quiero centrarme igual, que dice que el motivo por el cual escribe es para inflamar el corazón de la iglesia, hacer defensa de la fe, apologética, defensa de la fe, porque le dice que les escribe trayendo una exhortación, es decir, quiero provocar en ustedes el deseo de que contiendan ardientemente por la fe, que contendáis ardientemente por la fe. ¡Wow! Contender ardientemente por la fe. En otras palabras, le está diciendo a los receptores de esta carta, sean verdaderos soldados de Cristo que peleen la buena batalla contra la mentira. Entiéndase, por favor, iglesia, que somos milicia de Cristo. Pero como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 13 en adelante, principalmente el versículo 4, aunque militamos en la carne, no somos netamente carnales en el sentido de la conducta, sino que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas del diablo? Los argumentos contrarios a la verdad de Dios. Y dice que podemos destruirlo con las armas de nuestra milicia, que son espirituales, poderosas en Dios. Y también dice que hay que realmente aplacar y destruir toda altivez, toda soberbia que va en contra de la obediencia de Cristo, y hay que traerla cautiva a los pies de Él. En otras palabras más sencillas, es una guerra entre la verdad y la mentira. Es una guerra de argumentos entre lo verdadero y lo falso. Y aquí Judas quiere encender el ánimo de sus receptores a que se identifiquen como soldados de Cristo, experimentados y diestros en batallas, en donde se debe posicionar la palabra de Dios genuina y verdadera, santificada, como el arma para refutar y destruir, ojalá esta falsedad que entra.
No hay que olvidar que en San Juan capítulo 17, versículo 17, el Maestro declaró y dijo, pidiendo al Padre que los santificara a los suyos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y también dice algo bien interesante, que hay que contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Estoy en el versículo 3. Y viene la advertencia, porque algunos hombres han entrado. Esa expresión quiere decir que algunos desde afuera entraron, pero al mismo tiempo hay que entender que desde dentro trabajan. Entonces hay dos formas en las cuales el diablo trabaja y ataca a la iglesia, trayendo falsas enseñanzas de afuera, pero torciendo con medias verdades enseñanzas que están en el mismo corazón de la iglesia. Y estos hombres que han entrado encubiertamente, por favor, note esto, este es un lenguaje militar, entraron con camuflaje. Usted sabe que el soldado cuando se camufla es para no ser percibido y ojalá poder completar la misión y poder lograr el objetivo de destruir sin ser descubierto. Y estos personajes actúan exactamente de la misma forma. Ahora, estos personajes están destinados desde ya y de antemano para condenación. Y da las características, estoy en el versículo 4, dice que son hombres impíos. Hombres impíos, significa esto, hombres que nunca han practicado piedad. Como dice Pablo escribiendo a Timoteo, aunque aparenten piedad, aunque aparenten una vida de santidad, son literalmente lobos rapaces disfrazados de ovejas. Y aquí están las características: impíos, libertinos, porque convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Libertinos, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Las tres grandes características: impíos, libertinos y apóstatas, es decir, herejes de tomo y lomo. ¿Sabe lo preocupante? Que este tipo de personajes hoy por hoy abundan. Y abundan mucho en redes sociales, trayendo mensajes emocionales, mensajes caricaturescos, mensajes positivistas, mensajes relativistas, mensajes humanistas, mensajes psicológicos, mensajes filosóficos, mensajes donde mezclan brujería con santería, pareciendo palabra de Dios, y el listado podría seguir infinitamente prácticamente. Y lo más preocupante es que hay muchos que se dicen cristianos y son seguidores de estos personajes por redes sociales, o también hay quienes les abren de par en par las puertas de las congregaciones y de sus hogares sin poder discernir o sin siquiera querer discernir, porque se ha perdido la práctica de aquel grupo selecto en el sentido de ser muy cuidadosos, que fueron el grupo de los bereanos, esos cristianos de Berea, que aunque los de Tesalónica tenían un gran ejemplo de perseverancia y resistencia en el momento del dolor y de la persecución, los de Berea tenían la gran característica y mejor testimonio que analizaban a la luz de las Escrituras lo que incluso los apóstoles, incluyendo a Pablo, enseñaban para no ser engañados. Que Dios nos ayude para llegar a ser los bereanos del siglo XXI y no los borregos descuidados que van directo al matadero. Conclusión, consejo, consigna para el día de hoy. Conclusión. Estas cartas, aunque tuvieron su cumplimiento muy cercano a los días de estos hombres de Dios, trascienden las épocas y en un doble cumplimiento son cartas totalmente contemporáneas y contingentes a nuestros días. Consejo: atendamos al sabio consejo de la Biblia, al sabio consejo de Judas, de estar muy atento a los que encubiertamente quieren destruir el corazón de la iglesia. ¿De qué manera? Solo se puede discernir correctamente lo falso sabiendo y conociendo muy bien lo que es verdadero. Consigna y lema para el día
de hoy. Como los bereanos, juzgo a la luz de la Escritura todas las enseñanzas que recibo. Saludos de paz, amor y bendición desde Longavia a cada uno de ustedes. And I know my Lord's gonna lead me out.